Ok, hoy vamos a hablar sobre estas tarjetas de Magic que nos encontramos ahí en la red, créditos a quien corresponda. Entonces ahí vamos a ir leyéndolas y las Ujú. vamos comentando. Son tarjetas que hablan sobre las falacias lógicas, pero están un poquito sesgadas, ¿verdad? Porque es como criticando al cristianismo específicamente y como haciendo apología del ateísmo, como si el ateísmo no cometiera falacias. Claro que después podemos hablar de las falacias en el ateísmo, que ese podemos presentarlo en otro video. Bueno, aunque si van saliendo aquí, las podemos ir Si van, agregando, ¿verdad? exacto, si van saliendo acá, mencionando. Ujú. Sí, porque la idea del canal no es tomar una postura, ¿verdad? O sea, aquí nosotros pretendemos criticar el teísmo, el ateísmo, el agnosticismo, el gnosticismo, el ignosticismo y cualquier postura respecto al concepto de Dios por igual. Aquí nadie se salva, ¿verdad? Entonces, bueno, Exacto. si querés, yo leo una y vos otra. Yo voy a leer esta primera. Entonces, esta es falacia ad antiquatem. Y ahí dice, el cristianismo es la fe verdadera, ya lleva 2000 años. Esa sería como la falacia. Y dice, el atacante defiende su punto declarando que algo es correcto o bueno simplemente porque es antiguo o porque siempre ha sido así. En el ejemplo, si fuera el caso, las religiones hinduistas son aún más antiguas y merecerían esta consideración. ¿Qué pensás de esa tarjeta? Bueno, obviamente, como mencionábamos, está sesgada totalmente, pero se le puede rescatar cosas, porque digamos, es cierto que muchas veces en el cristianismo se piensa así, no sé, se mantiene mucho lo que es el tema de lo que ha sido tradición, eso se debería de mantener, ¿no? Y cuesta mucho hacer cambios dentro de la iglesia. Y por eso, y para eso son los concilios, ¿verdad? Que es cuando se reúnen para intentar llegar a ciertos acuerdos o tal vez hacer ciertas adaptaciones a lo que ellos llaman las señales de los tiempos, cosas así. Pero es, en cierto punto, sí es cierto que en esta frase, el cristianismo es la fe verdadera, ya que tiene 2000 años, hay una falacia, ¿verdad? Como estamos explicando. Sí, sí, Pero, sí. ¿qué es la Mm, verdad? O sea, ¿qué es la verdad dentro del concepto de religión? ujú, Creo que ujú. tenemos que partir de ahí porque no solo deberíamos estar hablando de qué tan antigua es una religión, sino de qué es lo que profesa esa religión que la hace ser verdadera para sus creyentes. Sí, es que ahí una vez escuché que el problema de las religiones no es el concepto de Dios, sino el concepto de verdad. O sea, que el problema no es tener una religión, sino creer que eso es la verdad, porque al final una religión es una construcción de la cultura, o sea, es algo intersubjetivo, no trata de verdades, sino como una forma de relacionarse con el universo, pues, con la vida, con el cosmos. O sea, es como Eh, una postura frente a la realidad, pero no es la verdad ni mucho menos. sí, es ese religare, ¿verdad? Ujú, Es ese, eh, cómo me relaciono con Dios y qué camino tomo para relacionarme con Él. Entonces, bueno, en el hinduismo tienen una cierta concepción, en el ujú, cristianismo otra, ¿verdad? Y igual con las demás religiones. ujú, Pero por ser antiguo o no, por ser antiguo o no. ujú. Algunos dirán, ¿verdad?, dentro de sus religiones, que pues se va llevando vamos a ver, como una actualización de los conceptos o es hay como una actualización según las religiones. eh, Antes se cometían ciertos errores porque todavía no habían madurado ciertos puntos que hasta después en el tiempo se van reentendiendo y se van reconsiderando. Entonces, algunos tal vez entrarán por defender a sus respectivas religiones por ahí, ¿verdad? Sí, sí, es que también, digamos, eso sería otra falacia, como decir que antes se cometían errores y ahora no se cometen. Eso sería una falacia porque antes se cometían errores y ahora también. Y ahora también, La sí. Sí, filosofía, porque el mismo método científico no es infalible, comete errores, ¿verdad? Entonces, sería una falacia decir como si antes se cometían los errores, ahora no, o ahora la ciencia puede conocer, o sea,
Puede Ajá, conocer cierta parte de la realidad, pero no puede conocer la realidad en su totalidad. Solo lo que se puede abarcar bajo el método científico. Pero, digamos, respecto a esta falacia, me llama la atención porque verás que una vez hablando con un judío, él me decía que el judaísmo era la religión verdadera porque fue la primera y que de ahí salieron las demás. De hecho, me decía que el hinduismo salió del judaísmo. Y yo por respeto y no quería causar controversia, pero no, amigo, fue al revés. O sea, primero fue el hinduismo y mucho antes hubieron muchas religiones que por ahí nosotros tenemos el video del árbol de las religiones. O sea, estas de las últimas religiones más bien. Y no por ser antigua o por ser moderna, la hace más o menos verdadera, ¿verdad? Entonces, correcto, si correcto. quieres, Si querés pasemos a podemos la otra. seguir con la siguiente. Ok, léete vos esa. Si quieres, te la lees. Ajá, sería la falacia ad consequentiam. Debes creer en Dios porque si no, la vida no tiene sentido. El atacante usa esta falacia cuando señala las consecuencias desagradables o inaceptables de, u- para quien las fórmula de un enunciado para mostrar que es falso. Dichas consecuencias desagradables son tan solo desde los ojos del atacante. Es que ahí era eh, fórmula. Sí. Vieras que con esto a mí me pone a pensar, porque yo he escuchado personas que dicen, es que si las personas no creen en Dios, no van a tener una moral y van a hacer barbaridades y no van a tener miedo a nada. O, por otro lado, gente que dice, es que si la gente no cree en Dios, se va a echar a morir. Y no necesariamente. No necesariamente. Ujú, De hecho, en la historia de la iglesia, al menos la iglesia católica, ujú, se creía que solo dentro de la iglesia había salvación. Y este concepto se manejó durante gran parte de la historia hasta que ya en el Concilio Vaticano II ya se aclaró que no solamente dentro de la iglesia hay salvación, sino que las otras religiones son capaces de salvar al hombre pero de una forma más imperfecta que en el cristianismo católico. O sea, se le concede a las otras religiones la capacidad, por así decirlo, de salvar, pero pues no de forma tan perfecta como la da, según ellos, el cristianismo católico. Entonces ahí vemos que ujú, todavía se mantiene estas ujú, ideas, ¿verdad? De ujú. solo nosotros somos la verdad. Igual en ese Sí, sentido, ujú. ¿verdad? De nuevo el problema de la verdad. Y otra cosa que me fuera a pensar es el caso de Pelayo, que Pelayo decía que él no creía en el pecado original. Entonces, si el pecado original no existe, nada nos condena. Y si nada nos condena, nada nos salva. Es que para que exista salvación tiene que existir una condena. Entonces, él decía que la muerte no es una consecuencia del pecado, sino que la muerte es algo natural. O sea, que este es el plan original. El plan original no se jodió, así era la idea, punto. Nos gustó, ¿no? Exacto, Entonces, sí, son como observaciones que va haciendo ciertos autores, ciertas personas ujú, que ponen pues a temblar lo que son las bases de las religiones. Porque digamos, ahorita mencionamos el cristianismo, ujú, porque vivimos dentro de una cultura cristiana, más que todo ujú. aquí en Latinoamérica, pero en otras religiones también hay autores que hacen observaciones así, y que muchas veces críticas a sus respectivas eh, pues creencias, ¿verdad? Ujú. Ok, bueno, continuemos por aquí. Voy con esta, que se llama falacia ad misericordiam. ¿Cómo no creer en Dios? Él dio la vida por ti. El atacante pide al interlocutor que acepte el enunciado debido al estado de conmiseración de quien lo propone o de su argumento en general. Sí, totalmente de acuerdo, porque el tema de las religiones, pues hay personas que atribuyen que es algo como más dirigido a las emociones, más que a la razón. Ajá. Pero aquí hay un asunto importante, o sea, puede ser que las religiones vienen a llenar como esa parte emocional, esa parte existencial del ser humano, pero rechazarlas tampoco nos hace más inteligentes. Porque eso es otra falacia, como decir, ah, ok, como yo no creo en ninguna religión, yo soy más inteligente. Y la inteligencia o el IQ de una persona no está determinado por sus creencias, necesariamente. Exactamente. Y dentro de el, pues,
los creyentes, por así decirlo, hay muchísima gente muy preparada, muy formada, incluso sacerdotes o pastores o llámense rabinos, ¿sí? Hay gente muy, muy preparada, digamos, en filosofía, en muchas áreas que uno dice, wow, saben idiomas, saben todo. Entonces, el conocimiento no tiene nada que ver con la creencia. Ya la creencia es ya puede ser producto de una educación o ya puede ser una decisión personal. Ujú. Sí, pero también vivimos en una cultura donde como que se le da demasiada importancia a la parte racional y claramente es muy importante, ¿verdad? Pero eso no quita que seamos también seres emocionales, que tenemos necesidades emocionales, necesidades existenciales y reconocerlo, intentar llenarlo, sea con una religión, con una filosofía, con lo que sea, no nos hace menos inteligentes o no impide que también podemos usar la razón y todo lo demás, ¿verdad? Sí, sí. Así es, así es. Ay, fue pucha, se me pasaron, espérate. Esa fue la que vimos. Si querés, léete eso. Falacia ad nauseam. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. Dice, el atacante no presenta más argumentos que citar una y otra vez versículos bíblicos hasta el hartazgo, dice. De alguna manera considera que dicha repetición va a rendir algún efecto, tal vez influenciado por Goebbels. Una mentira 1000 veces repetida se convierte en una verdad. Esa falacia no suele tener mayor respuesta que cierta molestia y conmiseración. Ok, aquí yo quiero agregar algo. Es cierto que hay muchas personas que dicen, ay, es que es cierto porque lo dice la Biblia y lo repiten y no lo razonan. Ahora, el hecho que algo lo diga la Biblia no lo hace ni cierto ni lo hace falso. O sea, simplemente es una literatura que se puede consultar. Pero hay otro asunto que es un poquito más delicado. Hay personas que citan la ciencia y dicen, lo dijo la ciencia, pero tampoco se está haciendo como una comprensión de lo que realmente está diciendo. Te pongo un ejemplo. Por ahí he visto personas que dicen, es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma y citan las leyes de la termodinámica como si fueran citas bíblicas y no saben en qué momento se aplica. Entonces, creen que esa frase así descontextualizada, sin saber nada de la parte física que la sostiene o bajo qué circunstancias aplica o no, la citan, como lo dijo la ciencia, sí, pero ya por eso creen que el universo es eterno. Y uno de los problemas de la ciencia es que sabemos que el universo no es eterno, tuvo un origen, y eso implica un gran misterio, ¿verdad? Pero no, la gente, Exacto. entonces, ese es el problema, digamos, acabamos con las religiones, pero no estamos acabando con la religiosidad. Y hay personas que trasladan esa religiosidad a la parte científica. Entonces, lo dijo la ciencia y no se comprende qué es lo que la ciencia realmente quiere decir. Y lo citan, como citar un versículo bíblico. Es que no se contextualiza, no se Mm, contextualiza, digamos, piensan que toda esa conclusión está encerrada en una sola frase y no, hay que revisar qué consideraciones hay alrededor de ciertos dichos o de ciertas frases, ¿verdad? Muy, muy populares, pero hay que contextualizar, ¿verdad? Primero. ujú. Y es que sí, el problema es que ahorita vivimos en la cultura de las redes sociales, donde la mayoría de personas no leen libros, lo que leen son frases. Entonces, ver una foto de un científico o de un astronauta y ver una frase, eso no me hace comprender mejor la ciencia. O sea, tengo que estudiar, tengo que aprender a dudar, tengo que entender que el método científico es algo que se va perfeccionando, que no es algo que lo dijo la ciencia, ¿verdad? Absoluta. Porque de nuevo, o sea, seguimos señalando que el problema no es la religión, el problema no es la ciencia, el problema es la verdad. O sea, el El que manejo, cree, ah, sí. El manejo que se hace pues de los enunciados o el manejo que se ujú, hace de lo que se escucha o se ve en internet. ujú, sí, Pasa mucho ahorita con el tema este del COVID. Hay muchas teorías de conspiración, pero muchas veces muchas personas escuchan alguna teoría de conspiración y se la creen inmediatamente, pero dudan de lo que sería tal vez una opinión más formada de un experto, por ejemplo, un médico, un científico. Entonces, ponen en duda. eh,
algo un poco más serio, pero se creen fácilmente teorías conspirativas que fácilmente entretienen y hasta a veces ni lógica tienen. Sí, sí, sí. Ok, voy con esta. Falacia, esta me encanta. Falacia ad hominem. ¿Qué vas a saber tú si por tu foto de perfil se nota que el atacante usa la más cobarde de las falacias, que consiste en dar por sentado la falsedad de una afirmación, tomando como argumento quién es el emisor de esta? Para utilizar esta falacia, se intenta desacreditar a la persona que defiende una postura, señalando una característica o creencia impopular de esa persona. Ejemplo, cualquier tipo de agravio o alusión al contrincante, no al argumento. Que, Y pasa ujú. entre religiones, pasa en muchísimos ámbitos, ¿verdad? O sea, es que lo dijo un pastor, entonces el católico no lo cree. Es que lo dijo un sacerdote, entonces el protestante no lo cree. Es que lo dijo un musulmán y muchísimo menos, ¿verdad? Dentro de del mundo cristiano, cosas así. Sí, o también entre religiosos y, por ejemplo, ateos, que puede haber un ateo que diga, ok, lo dijo un pastor, no tiene ningún valor. Y el hecho que algo sea intersubjetivo, o sea, que se salga de la objetividad de la ciencia, no quiere decir que no sea valioso, que un sacerdote no puede decir algo valioso para las personas, o que el arte porque escapa del método científico no puede llegar a ser valioso. Sí, y otro punto que se me ocurre con la falacia ad hominem es creer que si lo dijo un científico es verdad, y eso hay que tener mucho cuidado, porque una Sí, cosa es lo dijo un científico y otra cosa es lo dijo la ciencia. Y todavía peor aún, si lo dijo la ciencia no quiere decir que sea una verdad absoluta, que fue como lo que pasó con las leyes de Newton, que se creía que eran infalibles, que aplicaban siempre, y después se dieron cuenta que a nivel cuántico se rompían, no aplicaban. Entonces, o sea, hay cosas que son verdad bajo ciertas circunstancias, las que son verdades absolutas. Y ese es el problema, descontextualizar lo que dice la ciencia. O peor aún, creer que es ciencia porque lo dijo un científico. sí, de hecho, si vos te has dado cuenta, uno casi que a diario lee noticias sobre hechos científicos y te das cuenta de que muchas veces la conclusión es que hay que reformular o replantear muchísimas creencias que teníamos como hechos verdaderos ya del todo dentro de la ciencia. Entonces, casi que todos los días se van descubriendo cosas que van dejando a la ciencia que creíamos verdad absoluta, eh, pues atrás, va quedando como obsoleta, va quedando ya fuera de la creencia popular. Ujú. Ok, si querés, léete esa. Falacia ad populum. Existen millones de creyentes. Dios existe. El atacante intenta ganar aceptación de una afirmación apelando a un grupo grande de gente. Esta falacia se basa en número de votos, sin entender que la verdad no es democrática. Durante cientos de años la gente creía que la Tierra era plana, aún hoy en día en algunos, más no por ello lo es. Vieras que se me ocurre algo con el tema de la Tierra plana. Digamos, puede ser un poquito controversial, pero hay personas, escucho a muchas personas que dudan de que la Tierra sea esférica, bueno, mal llamada redonda, ¿verdad? Y verás que yo no los critico. No los critico porque dudar está bien, pero veo que es un reflejo como de nuestro sistema educativo. Como que nosotros nos repiten las cosas, pero como que no nos da chance para que la gente tenga la comprensión suficiente de lo que se está diciendo. Ni siquiera nos dan chance para dudar. Entonces, por ejemplo, vos le puedes preguntar a una persona, ¿la Tierra es redonda o la Tierra es plana? Y la persona te va a decir, mira, la Tierra es redonda. ¿Por qué? Porque sí, porque es así. O sea, tener la verdad no quiere decir que la hayas comprendido o que hayas comprendido el por qué. Ni siquiera te dieron ese chance para dudar. Ah, es que en la escuela me dijeron que era así. Entonces está como ese vacío, está como ese vacío. O, porque, digamos, los griegos demostraron que la Tierra era redonda mucho antes de que hubiera tecnología para salir al espacio. Lo pudieron hacer y esas demostraciones no se explican en el colegio, no se profundiza.
Como que en la escuela te ponen la bolita, haga el sistema solar, son las bolitas y así es el asunto y ya. Ujú, ujú. Sí, como vos decís, es una falla en el sistema educativo casi que del mundo entero. O sea, toma, esa es la materia que tienes que estudiar. El día del examen llega y pues aplicas todo lo que aprendiste de memoria, repetición tras repetición, y te da una calificación y ya, chao, ya se supone que aprendió, pero nunca se enseña a criticar, nunca se enseña a observar, a analizar, a dudar, a preguntarse y a indagar un poco más. Nunca se ejercita la curiosidad en la gente. Ujú, Nada más vayan y hagan eh, lo que tienen que hacer, digamos. Si tienen que ujú, estudiar, vaya, estudie, vaya, termine el colegio, vaya a la universidad. Casi si tenga hijos, es como pues, muy estructurado y ujú. muchas veces no nos detenemos a pensar. Sí, qué buena. Vieras que una vez en una charla, una profesora me dijo que nosotros estamos en un mundo donde tenemos que resolver y tenemos que resolver todo, nuestra vida y ser exitosos y todo, y no tenemos ese chance para plantearnos las cosas, ni siquiera para plantearse por qué estamos haciendo las cosas, o digamos en este caso, por qué las cosas son así. O sea, se enseña ciencia, pero no se enseña filosofía de la ciencia. Y repetir lo que decía mi maestra de ciencias no me hace una persona más científica, me hace una persona que estoy repitiendo lo que me dijeron. Estamos repitiéndose. Sí, sí, y no, y se repite, y se repite. Ujú, Todos los días errores que se pudieron haber prevenido por lo ujú, mismo, porque como vivimos normalmente encerrados en nuestras burbujas, viviendo una cotidianidad, una rutina, ujú, y no nos planteamos eh, nuevas formas de ver este mundo, por así decirlo. ujú. Ok, iba yo leyendo, ¿verdad? Sí, Sí, ok, ok. Esta es falacia del alegato especial. No sientes a Dios en tu corazón porque no tienes fe. El atacante usa, está buenísima, el atacante usa esta falacia que tiene lugar cuando alguien en su argumentación recurre o hace alusión a una visión o sensibilidad especial del tema, objeto de debate, y bien sea de manera implícita o explícita, esta persona mantiene que el oponente posiblemente no puede comprender las sutilezas o complejidades del tema en cuestión porque no alcanza el nivel de conocimiento o la empatía que supuestamente se requiere. sí, no, y es grave porque muchas veces se mete a Dios dentro del problema, en el sentido de que como no tienes fe es porque no has recibido el Espíritu Santo, no has recibido de Cristo la fe que necesitas. Entonces la persona supuestamente no entiende porque no tiene a Dios en el corazón. Entonces ya vemos que aquí hay algo que falla, ¿no? Si Dios existe, entonces, ¿por qué y yo no tengo fe? Entonces es culpa de Dios. Entonces empieza a distorsionar mucho del mensaje. Yo creo que muchos, especialmente pastores dentro del protestantismo, que es donde yo he escuchado más este tipo pues de ideas, deben de cuidar un poco más eso, ¿verdad? Que cómo se transmite lo que es la fe a la gente. Porque sí, yo he escuchado barbaridades con respecto a este tema que deja a las personas que supuestamente no creen en Dios, pues totalmente afuera y no se les da una oportunidad para expresarse. Ahora, yo voy a agregar algo un poquito controversial. Vieras que hasta cierto punto, bueno, es que una vez escuché que, digamos, esta cuestión de sentir a Dios como esta cuestión mística tiene que ver con nuestra parte más desarrollada del cerebro, con el óvulo frontal. Y hasta cierto punto es algo que no se puede transmitir, ya, porque no es algo de la razón, no es una comprensión, sino que es como un estado de experimentar la realidad. Puede ser. Imagina, aquí estaríamos hablando de una parte más que todo ya biológica. Y Ajá. si yo no tengo la biología para creer, entonces no soy, por así decirlo, bendecido por Dios o cosas así.
Sí, o sea, es súper controversial, Si yo no tengo la pero ujú, genética, entonces me condeno porque ya no creo en Dios. sí, Y no pero tiene sentido, no tiene pe- sentido. por ahí leí que, que habían hecho un experimento con, ¿cómo se llama? Con monjes budistas y que ellos tenían más capacidad de activar estas zonas del lóbulo frontal al entrar en un estado místico y lo intentaron con personas de otras religiones y tomaron ateos y les dijeron, bueno, intente pensar en algo trascendente y no podían. No podían activar esas partes que, que es como lo que se activa con lo que hemos hablado en otros días, lo del el DMT, Ajá. lo que se activa, digamos, en cuando una persona está en su lecho de muerte o una persona en un estado de mucha euforia o sí, sí, sí. Pero como vos decís, es algo sumamente controversial. Pero nada más lo dejo ahí como picando. ¿Tendrá nuestra biología algo que ver con nuestras creencias? Sí, y otra pregunta todavía más controversial. Una persona que no tenga la biología para experimentar esto, tiene un cerebro más o menos evolucionado, porque los animales no lo pueden experimentar y nosotros sí. Uf. Entonces, ¿hasta qué punto decir, ay, es que yo no puedo, es una tontería experimentar estas cuestiones de la fe, yo soy más evolucionado? ¿Y si es al revés? Si es al revés, si es más bien un retroceso evolutivo. Sí, sí. Porque uno puede decir, no, yo solo las cosas que se pueden palpar, solo creo en lo que se puede ver. Pero esos son los otros animales. O sea, lo que nos hace humanos es la imaginación, el lenguaje, poder concebir otras formas de entender la realidad que no es la objetiva. Claro, Eso es lo que la nos hace trascendencia, humanos. la Ajá. trascendencia, porque Ujú. el hombre es trascendental, digamos, siempre Ujú. tiende a ir a más allá de sí mismo. Si no, Pero, yo soy un animal. ujú. Sí, pero ahora resulta que son más evolucionados si renunciamos a esa parte. Pues sí, Entonces, pues sí. bueno, y a vos. Paloma ajedrecista. Como no encuentro a nadie de mi nivel, me voy victorioso. Posición en la que el atacante hace gala de ignorancia o argumentos falaces y al final se autodeclara vencedor. Se le llama así, pues discutir con una persona así es como jugar ajedrez contra una paloma. Apenas comienza la partida, se para sobre la mesa, tira todas las piezas, se caga en el tablero y luego se va volando con sus amigas, clamando que ganó. Qué bueno. ¿No se te parece como las discusiones de redes sociales? Se parece como a discusiones en redes sociales que incluso mucha gente cuando pues piensa diferente se le bloquea, se le banea, ¿verdad? Ujú. A mí me ha Como, pasado en, imagínate, en discusiones de redes sociales que digo algo, digamos, un poquito controversial y espero que alguien me contraargumente y cuando me doy cuenta me eliminaron el comentario. que le ven en el comentario, sí, no hubo esa madurez, ¿verdad? Ujú. No hubo esa, bueno, discutámoslo de forma objetiva, lo demás, no, 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 Ujú. usted no tiene la razón, váyase. Y la Ujú. persona queda, según ella, como vencedora. Ujú. Sí, al final yo he visto mucho en redes sociales que las discusiones las gana el que trate más rápido de tonto al otro, no el que da mejores argumentos. Es, Sí, claro, claro. es Pues, un ¿qué poco... podemos decir Ajá. si no tiene ni sentido, verdad? No, bueno, no podemos quedar, obviamente, aquí no hay mucho que decir. Sí, pero digamos, yo en tal vez de 100 discusiones de redes sociales, por cada 100 discusiones, tal vez 3 valgan la pena. El resto caen en falacias. Exacto, exacto. Sí, bueno, voy yo, ¿verdad? Falacia generalización apresurada. Esta falacia es una generalización no fundamentada en datos suficientes. El ejemplo clásico lo encontramos en los estereotipos acerca de los habitantes de ciertos países, que pueden llevar a pensar falazmente, por ejemplo, que si alguien es escocés, debe caracterizarse por su tacañería. Generalización apresurada, a mí se me ocurren dos. La primera, siento que se generaliza que todos los creyentes son tontos o son menos inteligentes o son menos cultos. Es como una falacia que se me ocurre, una generalización apresurada. O por el contrario, que una persona atea es más inteligente, más culta, más preparada.
Eso no tiene No, nada que no, ver. no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Como habíamos dicho, o sea, nuestras capacidades, nuestra inteligencia no tiene nada que ver con lo que creamos. Y la otra Hasta que... cierto punto, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque si yo ahorita creo en unicornios, ok, puedo tener fe en los unicornios, ujú, pero ya es un hecho ya muy extremo, ¿verdad? Es un hecho muy extremo, ¿verdad? sí, sí. Pero el otro que se me ocurre, la otra falacia es, por el otro lado, que los creyentes son buenas personas y que los ateos son unos inmorales. Otra Totalmente generalización. falso. Totalmente falso. Y lo vemos todos los días, lo vemos todos Ujú, los días en las iglesias, donde muchas veces entre los mismos miembros de las se, 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 se ven pues comportamientos entre ellos que uno dice, pero ¿por qué va a reaccionar así? Si estamos todos dentro de la iglesia. ujú. Entonces uno se pone y se asusta, uno dice, ¿cómo va a tener ese comportamiento? ¿Cómo va a pensar así? ¿Cómo va a actuar así? Y si se supone que somos aquí creyentes y que venimos pues a intentar eh, conocer a Dios, ¿verdad? O cosas así. Y Sí, no se sí. entiende, no se entiende. Ni la inteligencia ni la moral tiene que ver con las creencias. No, no, hay gente, estoy seguro que hay gente atea que es más moral que muchos creyentes. Ok, Y vas vos, viceversa, ¿verdad? ¿verdad? Claro, Ujú, falacia de argumento circular. La ok, Biblia es la palabra de Dios. El atacante basa su argumentación en una falacia lógica que se basa en poner a prueba una proposición, realizar un proceso de razonamiento circular, llegando a la afirmación expuesta y presentar este razonamiento como demostración de su veracidad. La Biblia es la palabra de Dios y sabemos que es la palabra de Dios porque la Biblia lo dice. Totalmente circular, de hecho, ¿verdad? sí, sí, increíble, ¿verdad? Pero es que a mí se me ocurre como que el fondo de esta falacia es el tema de la revelación. Verás que siempre he visto un problema, no sé qué pensás, como el tema de que Dios se reveló. Ya, o sea, esa es la revelación, eso es Dios. Y me parece que en el caso de las personas que creen en Dios, como que Dios se va revelando Exacto, con el sí, tiempo. dentro del cristianismo, Ujú, Dios se va revelando a través de la historia. Entonces, ujú, por eso es que el Dios del Antiguo Testamento no es igual que el Dios del Nuevo Testamento, porque ya ujú, ahí va poco a poco dándose a conocer y supuestamente las personas creyentes van poco a poco conociendo a Dios. Entonces, como que al principio piensan que Dios es de una forma, pero ya con el tiempo se dan cuenta ujú, que Dios es de otra. Ahí hay como una evolución ujú. en la revelación. Sí, sí, sí. También pasa con la filosofía, también pasa con la ciencia. No es que la ciencia llegamos al conocimiento, ahora sí. La ciencia, pues, decir revelación sería un insulto para el método científico, pero se va construyendo. Cambiamos la palabra revelar por construir. Es algo que se va construyendo, no es que llegamos a la verdad absoluta. Y me preocupa porque vieras que un día de estos estaba hablando con una persona atea y me decía que con el descubrimiento del bosón de Higgs se demuestra que Dios no existe. Y yo, ¿cómo es eso? Explícame. Y no, o sea, lo que explica el bosón de Higgs es por qué los átomos tienen masa. Eso es todo. O sea, eso es todo, ¿no? Porque había como ese vacío, pero eso no implica que no pueda existir una causa incausada, una causa primera. ¿Me entendés? O sea, son como esa necesidad como de ya llegamos a la revelación absoluta. Y eso es no entender la ciencia. O sea, falta muchísimo. Exacto, exacto. Sí, pues estamos hablando de alguien que tiene fe. Sería en este caso tal vez un ateo con fe en la ciencia, ¿verdad? Y pues resulta que la ciencia se equivoca, Sí, y se equivoca bastante, y no es completa, ¿verdad? No, y no no es es algo que ya completa. está terminado. Ok, voy a leer esto. Falacia de falsa analogía. El aire no se ve, pero existe.
Así es Dios. Buenísimo. El atacante usa una falsa analogía. Una analogía de dos objetos o acontecimientos A y B se consideran parecidos. Entonces argumenta que como A tiene la propiedad P, también debe tener la propiedad P. Una analogía falla cuando los dos objetos A y B son diferentes, por lo que respecta a tener la propiedad P. En el ejemplo, el aire no se ve, en efecto, pero puede ser medido, pesado y se puede demostrar su existencia empíricamente. A Dios no. Bueno, Adiós, ¿no? no sé qué pensás. A mí se me ocurre algo. Vamos a ver, Dios es un concepto inalcanzable, Mm, ¿ok? No podemos alcanzarlo de forma, a través de los sentidos. Si alcanzamos a Dios a través de los sentidos, no que yo pueda tocar a Dios o yo pueda ver algo que me dice ujú, que es evidencia o prueba de Dios, ese ya no es Dios. ujú. De hecho, dentro de la cultura oriental hay un dicho que dice que si ves a Buda, mátalo, porque ese no es Buda. Si se percibe a través de los sentidos, no. Ya Dios es una creencia que yo acepto o tomo como verdadera, basado en un impulso de fe. Ujú, Después de ahí, de Dios, no podemos decir mucho más. Parece que hay como ciertos consensos entre las religiones que dicen, bueno, es que Dios es amor o Dios es un padre, ¿no? Se llegan a ciertos conceptos, pero que intentan explicar algo que no tiene una explicación ujú. clara, ¿verdad? Ni la va a tener, ni la va a tener el Sí, concepto de Dios. Entonces pensar que pues el aire no se ve, pero existe y así es Dios, ya es meter a Dios en un concepto ya más terreno ujú. que no tiene ni pies ni cabeza. Vieras que a mí se me ocurren dos cosas. Primero, me preocupa, de verdad me preocupa, que existan creyentes que todavía tengan la idea que Dios es algo objetivo. O sea, que más allá del universo, de verdad hay un señor de barba ahí con un rayo que le sale por el dedo. O sea, me preocupa porque van en contra de lo que vos estás diciendo, que es algo inalcanzable. Y ahí venía la otra idea, que es como no entender la naturaleza de las cosas. O sea, Dios no es algo objetivo, es algo subjetivo. O sea, no es de dónde vino el universo, o sí, pero, o sea, más que eso, es una manera de relacionarse con el universo. Es una manera de buscarle un propósito a la existencia, a la vida. Es una idea, o sea, es como yo entiendo el universo, no es el universo en sí. No sé si me explico. Es como si vos hablas del dinero y vos decís, el dinero es algo objetivo, yo lo puedo tocar, pero el valor del dinero es algo subjetivo. Pues no vas a agarrar el microscopio y decir, esa es la partícula que le da el valor al dinero. No, es algo que está en nuestra mente, como en nuestro imaginario colectivo. Entonces, o sea, me preocupa por un lado los creyentes que siguen pensando que Dios es algo objetivo y por otro lado, eh, esa otra parte, ¿verdad? Sí, no, y lo malo es que hay mucha gente que es atea Ujú, porque igual dejan de creer en esta imagen de Dios que tienen muchísimos creyentes. Esta imagen de ujú, Dios fantástica, ujú, de fantasía, en la que Dios es un ser de un viejito de barba, sentado en una nube, vestido de blanco. Entonces el ateo inmediatamente muchas veces reacciona, no, este no puede ser Dios o es imposible que Dios exista porque igual caen en la misma idea del creyente que tiene una idea falsa de Dios. Entonces por eso no la aceptan. Pero si es un creyente, yo le digo a un creyente, bueno, es que mira, de Dios no sabemos nada. ujú. eh, no sé cómo reaccionaría del todo, porque pues no hay una idea clara, objetiva, realista, tangible de Dios. Sí, y también se me ocurre, digamos, yo pienso en algunos movimientos filosóficos, por ejemplo, los estoicos, que ellos no creían en Dios como tal, pero hay personas que decían que ellos eran religiosos porque ellos decían que en el universo las cosas pasan por algo, por un propósito, y que hasta cierto punto, como que el universo
le va poniendo situaciones a los seres para que vayan evolucionando. Y si usted pones a pensar, y tiene un trasfondo sumamente religioso. O sea, como que al final, como habíamos hablado la vez pasada, como que las religiones son, a final de cuentas, como ejercicios filosóficos de poder entender la realidad. Y así es Dios. O como hay personas que dicen, mira, ¿y si la reencarnación existe? No deja de ser un ejercicio filosófico interesante pensar en eso. ¿Y si el cielo existe? ¿Y si no existe? O como lo que proponía Nietzsche, el eterno retorno, que él decía, o sea, imaginemos que nosotros tuviéramos que repetir nuestra vida exactamente como la estamos viviendo infinitas veces. La estaríamos viviendo de la misma manera. Y no es algo que vaya a suceder, nosotros sabemos que no, pero es un ejercicio filosófico y lo puedes tomar hasta cierto punto como religioso. Puedes llegar a creerlo de verdad y tomártelo tan en serio, ese ejercicio filosófico, que se vuelva parte de tu vida, de cómo interpretas tu propia vida. Entonces, es como eso, como que Dios es como un ejercicio filosófico. ¿Qué es Dios? Al final, ¿verdad? Sí, sí, sí. Interesante. Ok, ¿quién iba leyendo? Ya se me olvidó. Dice la falacia de falso dilema. La evolución es falsa, por lo que Dios existe. El atacante ofrece un número limitado de opciones, por lo general dos, cuando en realidad existen más opciones. ¿Qué pensás de eso? Pues ahorita como negar así de forma tajante la evolución me parece una falta de lectura y actualización, ¿verdad? Ujú, Entonces como que limitar las opciones ya me parece un poco pues infantil, tal vez, a ujú, cierto punto, no solo esto o esto. Hay quien ujú, dice, no, yo puedo pues ampliar las opciones, ujú, si es que existen, ¿verdad? ujú. Sí, pero aquí el asunto del falso dilema es decir, si una cosa es cierta, automáticamente la otra no. O sea, te pongo un ejemplo. Yo no estoy hablando de mis creencias. Aquí estamos sacando lo que nosotros pensamos. Pero que una persona diga, mira, como la evolución existe, entonces Dios no pudo haber creado el universo. Y si lo creó y después fue evolucionando la vida, que no pudo haber pasado. Exacto, exacto, porque ya vos estás ampliando las opciones. La otra Ujú, persona te las está limitando y ya vos las ujú, estás ampliando del todo. Entonces yo creo que pues si hay una discusión de dos donde alguno pues aplique o use esta falacia, ujú. pues yo creo que la otra persona debería de ampliar las opciones. Sí, y o sea, en otro punto donde se me ocurre es con el tema del Big Bang. Vieras que lo he visto mucho, que hay personas como que tienen en su mente que el Big Bang es como contrario a la idea de Dios y más bien el Big Bang es un problema porque deja más preguntas que respuestas. Porque digamos, antes del Big Bang, dentro de la comunidad científica, o sea, muchas personas apostaban a que el universo era eterno. Entonces ellos decían, si el universo es eterno, no hay necesidad de un creador y que por ahí Lemaitre, que fue como este sacerdote y científico, que fue el que propuso el Big Bang, al principio se burlaron de él, ¿verdad? Con la sorpresa que al final, pues, todos los hallazgos científicos apuntan al Big Bang, ¿verdad? Entonces, eso es un problema porque el Big Bang nos deja un signo de pregunta, no responde nada. ¿Y qué hubo antes del Big Bang? O sea, no se sabe. El problema más bien es que el universo no es eterno, eso es un problema. Entonces hay personas que yo he visto que como que lo asumen muy tranquilos y, sí, sí, el Big Bang. Pero si uno se pone a pensar lo que realmente implica, es un problema. ¿Cómo que esto tuvo un origen? ¿Y cómo fue que empezó? ¿Y qué hubo antes? ¿Cuál fue la causa incausada? ¿O cuál fue la causa que originó todo esto? ¿Qué problema? Claro, claro, y no existe nadie ahorita Ujú, que tenga pues la autoridad suficiente para poder responder esas preguntas, porque todos ujú, los días vemos eh, cambios, todos los días vemos como actualizaciones de hechos científicos.
Entonces, ¿cómo confiar yo en una afirmación así, científica, si estoy casi seguro que dentro de 5 años ya va a ser una idea equivocada o ya se va a reentender? Sí, tal vez no equivocada del todo, pero por lo menos incompleta. Claro, incompleta, Ujú. incompleta. Sí. Ok, voy con esta. Falacia ad baculum. Cree en Dios o púdrete en el infierno. El atacante advierte al interlocutor que las desagradables consecuencias que tendrá para él no aceptar la opinión presentada, es decir, el argumento ad baculum o a la fuerza, es simplemente una amenaza. Bueno, no sé vos qué opinas, pero verás que yo siento que se da de las dos formas, o sea, de los dos bandos, me explico. Por un lado, ciertos creyentes que le dicen a los ateos, si usted no cree en Dios, se va a ir al infierno. Y por otro lado, personas que condenan, que dicen, si usted le enseña a su hijo religión, lo va a condenar a la pobreza y a la ignorancia y a la estupidez. Entonces, ad baculum de los dos lados. Al báculo en los dos lados. Y pues si fuera así, todos estaríamos condenados, porque pues yo digo, bueno, yo soy cristiano, cumplo con pues con las exigencias y creencias del cristianismo, pero estaría condenado inmediatamente al infierno judío, al infierno hindú, al infierno musulmán. Si esa afirmación fuera cierta, todos estaríamos condenados. Sí, sí, increíble, increíble, ¿verdad? Bueno, léete esa que parece como una carta mágica. Parece una carta mágica, la carga de la prueba. Quien afirma existencia aporta evidencia. La carga de la prueba, es decir, quien debe presentar evidencias de la afirmación o negación de un hecho, es aquel que afirma la existencia de algo. La lógica nos indica que no siempre se puede demostrar los negativos, ya que en cuestiones de fe siempre habrá manera de sortear las pruebas contrarias. Véase un dragón en el garaje de Carl Sagan. Sí, bueno, no sé qué pensás vos al respecto. A lo que entiendo yo de esto es como que se dice, por ejemplo, que si yo afirmo la existencia de Dios, yo tengo que presentar pruebas, Ajá, pero si yo niego la existencia de Dios, no tengo que presentar pruebas, porque el que tiene que presentar pruebas es el que afirma y no el que niega. Pero vieras que yo aquí tengo un problema. Yo tengo un problema y es con el método científico. Me va a poner un poquito controversial. Digamos, el método científico es una maravilla. O sea, no lo vamos a negar, el método científico es una maravilla. Es una forma para llegar al conocimiento, pero no es la única ni la mejor, porque el método científico funciona de manera inductiva, o sea, a través de pruebas, ¿ok? Pero no es la única forma, porque digamos, está la forma deductiva, que es la forma en que la matemática llega al conocimiento, y la matemática no presenta pruebas, presenta hipótesis y una demostración que es diferente. O sea, no es que la matemática lleva ahí un experimento científico, no, funciona diferente y también es una forma de llegar al conocimiento. Y la filosofía también es una forma de llegar al conocimiento y las ciencias sociales tiene cada uno su propio método. Entonces, lo primero es como salir de esto, que el método científico es la única forma. Hay otras. Y en este caso, vieras que yo no estoy de acuerdo con esto, porque yo siento que una persona que va a afirmar, por ejemplo, la existencia de Dios, tal vez no puede presentar pruebas, pero sí puede presentar argumentos, por lo menos claro. para justificar su creencia. Y una persona que niega también puede presentar argumentos para justificar su no creencia, que en el fondo también es una creencia. Eso es así, eso es Ujú, así. En cuestiones de fe sí se complica un poco, ujú, pero yo creo que sí se puede, sí se puede. Y si un ujú. ateo pues piensa que Dios no existe, creo que puede dar pruebas de no, si fuera el caso, ¿verdad? Sí, argumentos por lo menos. Mira, Sí, yo sí, creo que no por esto, esto y esto. Ujú, exacto. Lo que pasa es que pues con esta falacia
lo que hace es quitarse la responsabilidad, para Ujú, llamarlo de alguna forma, de dar una prueba, sino de, no, dígame ustedes que sí creen, ujú, eh, por qué sí existe Dios, por ejemplo. ujú. Nos estamos Sí. limitando, nos estamos limitando. Yo creo que el que no cree puede y Ujú, debería también dar sus ujú. argumentos de por qué no existe Dios, en su, en su, pues en sus creencias. Sí, y vieras que yo estaba pensando algo, le estaba dando muchas vueltas, que digamos, todos estamos en este universo extraño y no sabemos cómo llegamos aquí, o sea, cómo fue que se formó todo esto, es un gran misterio, ¿verdad? Como que las religiones empezaron tratando de hacernos frente, digamos, a ese gran misterio y terminaron dándonos respuestas. Y creo que ese fue su problema, darnos respuestas, darnos certezas. Eh, pero yo veo que en el caso del ateísmo tenemos el mismo problema. O sea, como que el ateísmo lo que está haciendo es anulando la pregunta y la respuesta nadie la tiene. O sea, tenemos muchísimas preguntas, la mayoría de ellas siguen sin responderse. Y el problema es que, digamos, falacias como estas hacen que, como decís vos, que la gente se quite la responsabilidad, que no piense. Entonces, vos le puedes preguntar a un creyente, mira, ¿de dónde venimos? Ah, sí, respuesta rápida, venimos de Dios, punto. O sea, Sí, quitar la pregunta, pero en el caso del ateísmo, ¿qué? ¿De dónde venimos? Ah, sí, sí, Big Bang, Big Bang. ¿Y de dónde vino? O sea, ¿por qué esas condiciones iniciales estaban ahí? Porque pudieron no haber estado. O sea, ¿por qué exactamente esas condiciones y por qué se detonó y por qué se produjo exactamente este universo tan específico? ¿Por qué se expande que nadie sabe por qué? Y es un gran misterio, pero yo veo que la gente tiene certezas y es lo que me preocupa de los dos claro, bandos. claro. Claro, Ujú, ¿no? Y de hecho, bueno, cuando hablamos del universo, estamos hablando de algo que no conocemos casi nada, casi ujú, nada. Estaba viendo en otro día que hay zonas del universo que nunca han sido observadas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué puede haber ahí? ¿Verdad? Y pues lo que tenemos ahorita son telescopios, ¿verdad? Y nos basamos en química y nos basamos en temperaturas, en cálculos, pero nunca vamos a estar ahí. increíble, ¿verdad? Y verás Sí, sí. que hay otra cosa que se me ocurre con esto de afirmar o negar la existencia de un Dios, y es que no existe un concepto de Dios, sino que existen muchos, y eso es un problema, porque que eso es lo que llaman ignosticismo. O sea, yo no puedo afirmar ni negar el concepto de Dios si primero no he delimitado mi concepto. O sea, yo digo, para mí Dios es esto, esto y esto, y a partir de ahí afirmo que existe o afirmo que no existe y doy mis argumentos. Pero el problema es que yo he visto discusiones de personas que Dios existe, Dios no existe, y vos te pones a leer los comentarios y están hablando de conceptos distintos. Uno está hablando de monoteísmo, pero el otro está hablando de panteísmo, pero el otro está hablando de noteísmo, pero el otro está hablando... Es una locura. Sí, y es por el mismo problema de que al no poder decir algo sobre Dios, pues todo el mundo habla lo que sabe de Dios, lo poco que sabe de Dios, ¿verdad? Mm, sí, Sí, no, ya la discusión se terminaría cuando partimos del hecho de que de Dios no podemos decir nada. Y el que no cree, pues tendrá sus razones, y el que cree tendrá también eh, sus razones, ¿verdad? Muchas veces basadas principalmente en la cultura, en la tradición, lo que le han inculcado, le han enseñado en sus núcleos familiares y demás. sí, Pero así en sí, de Dios, eh, no podemos decir mucho, la sí. verdad. Pero yo lo que insto es a invitar a las personas a que no se escuden en esta carta mágica y que piensen, que den argumentos, que no den respuestas rápidas. O, lo que vos decís es mágico, entonces que no caigan en caricaturizar lo que el otro está diciendo, sino en dar argumentos. Sí se puede, no es tan difícil. Sí se puede. Ok, iba yo, ¿verdad? Sí.
Ok. Revertimiento de la carga de la prueba. Dios existe y no puedes demostrar lo contrario. El atacante usa una estrategia similar al ad ignorantiam, solo que ahora exige al interlocutor evidenciar de la no existencia de algo, ignorando que quien afirma existencia aporta evidencia. Esta es como la misma falacia, pero al revés. Sí, es Esa, como la misma. ujú, Exacto, exacto. sí, sí, esa podemos pasarla. Si quieres, léete eso. Falacia causa compleja. No crees en Dios y quieres vivir sin reglas. El atacante toma dos puntos que no tienen relación, se unen y se presentan como un único enunciado. Se espera que el interlocutor acepte o rechace ambos a la vez, cuando en realidad puede aceptarse uno de ellos sin aceptar el otro. Una cuestión compleja supone un uso ilegítimo del conector y, en el ejemplo, una cosa es no creer en la existencia de Dios y otra muy distinta es querer vivir sin reglas. Tal es el caso de las normas sociales y leyes jurídicas. Ujú. Sí, bueno, creo que eso ya habíamos hablado un poco, ¿verdad? Que no creer en Dios no implica que vos vas a ser un inmoral. O sea, no hace falta tener una creencia metafísica para tener moral. Vos puedes Ujú. construir moral de otras formas. Y es que la moral ya es algo más social, Ujú, la ética ya es más social, ujú, que de hecho es acogida o es adoptada de alguna forma por la religión, ujú, pero en sí la moral se le puede hacer como una parte de la religión. ujú. Ahora, también otra falacia que he escuchado gente que dice, ¿para qué le van a dar religión en la escuela a los niños o a los adolescentes? Mejor denles ética. Pero aquí hay un problema, digamos. La religión no solo está compuesta de ética, o sea, tiene una parte mitológica, tiene como su propia cosmogonía, tiene su riqueza simbólica, tiene sus rituales, es como Ujú. un legado como esa parte cultural de la humanidad. Entonces no solo podemos sustituir, quitemos religiones y pongamos ética. Y la otra parte, o sea, la parte cultural que tiene, porque estudiar religión es estudiar la cosmovisión de nuestros antepasados y es algo muy rico. O sea, no lo podemos quitar. No lo podemos quitar y más bien deberíamos de, pues de alguna forma mantenerlo e irlo desarrollando también en el tiempo. Pues toda esta historia, toda esta riqueza, toda esta recolección pues, de hechos, de conocimiento, de arte, de cultura. Y yo creo que más bien deberíamos seguirlo enriqueciendo. Sí, pero tal vez estudiarlo como lo que es, como mitología, Exactamente, exactamente. que no deja de ser una mitología, pero no por eso deja de ser importante. Que de hecho la mitología no es fantasía, Ujú, viene a ser como una forma para comunicar ciertas, ciertas ideas, pero no, no es fantasía. ujú. Ok, esta la leo yo, ¿verdad? Sí. Falacia del pensamiento deseoso. Dios existe porque lo siento en mi corazón. El atacante usa una falacia que consiste en confundir deseos con la realidad, como si los sentimientos fueran argumentos válidos. En muchas ocasiones apelan a lo que no les gustaría que fuera en vez de aquello que pueda ser demostrado. Bueno, de nuevo aquí esta recurrencia de demostrar. Pero es que cuando decimos demostrar, siempre pensamos en el método científico y no pensamos, digamos, demostrar, se puede demostrar como ya dijimos, de forma matemática, vos puedes argumentar filosóficamente, no solo de forma científica, que hay como una obsesión ahorita por el método científico, pero fuera de eso no dejan de tener mucha razón, ¿verdad? Que hay gente que dice, sí, Dios existe porque lo siento en mi corazón. Claro, sí, sí, Dios existe. Que de hecho, pues ese es el motor de la fe, ¿no? Hay como un Ujú, impulso interno, hay como algo que motiva a la persona a creer. ujú, Eso es para la gente que tiene, por así decirlo, una fe un poco más trabajada, más ujú, desarrollada, y que ya se ha cuestionado sobre la fe.
Ujú. porque hay otro porcentaje de la población que pues no ha hecho cuestión alguna y pues simplemente tienen fe porque así les enseñaron. Entonces no hay como, no están movidos por algo interior, algún deseo, algo que los hace sentir, ¿no? Sino simplemente una repetición, como decíamos, ¿verdad? De creencias, una tras otra, otra tras otra. Aunque vos, Entonces yo, ujú. ajá, Sí, sí, vos sabes que, digamos, por otro punto de vista, yo leo esta carta y yo a la religión le veo una utilidad, que es como poder dirigir tus emociones. Como cuando vos estás frustrado, estás enojado, tenés una situación y vas al psicólogo y el psicólogo no te da una pastilla, pero te ayuda a dirigir o sea, tus emociones. O como igual te puede ayudar la filosofía, te puede ayudar a practicar karate, te puede ayudar, ¿por qué no practicar una religión? O sea, ¿por qué tiene que Dios existir o no existir para tener una utilidad en la sociedad? Porque aquí yo le veo una utilidad. Si yo siento algo en mi corazón y a mí me ayuda a sentirme mejor, a ser una mejor persona, y eso es una utilidad, ¿no? claro, claro que sí, sí, sí. Aquí queríamos convertir la religión en algo utilitario, pero yo creo que la religión empezó a ser algo utilitario y siempre ha sido así. Ayuda a la gente a sentirse mejor, a buscar O peor. experiencias que lo hagan sentir bien, sí, pero ya sería como una consecuencia Sí, sí. de una religión mal llevada, más que una decisión. Qué increíble. Pero sí, la religión está implícita de todo lo que es el ser humano, ¿no? Ujú, Tienen sus virtudes, tienen sus defectos, y tienen una historia que se ha desarrollado y aboga muchas veces a las emociones. Sacerdotes, pastores, muchas veces estudian actuación y para intentar provocar en el público ujú, emociones fuertes. ujú, Entonces viene acompañada de todos esos factores humanos. ujú. Pues la religión la practican los humanos, entonces es humana en sí. Sí, sí, pero al final hay personas que les gusta irse de fiesta, ir a una discoteca y les hace sentir bien. O sea, si vos descontextualizas y ves personas levantando las manos en una discoteca, pues es algo muy absurdo, pero a la gente le gusta, porque lo vamos a quitar. Y hay gente que le gusta ir a una iglesia y levantar las manos y entrar en ese estado de euforia colectiva y le hace sentir bien. Tal vez nosotros lo podemos ver ilógico, pero hay personas que lo disfrutan. Mientras Exacto, que no le haga exacto. daño a las personas, todo bien, ¿verdad? Todo bien. Mientras que sea algo positivo y no vaya uno a agredir a otro, no hay problema. Ujú, Falacia de dirección equivocada. La Tierra está colocada en esa posición para que haya vida. El atacante invierte la relación entre causa y efecto. Esta falacia es muy común cuando se habla de diseño inteligente o del destino. En el ejemplo, la Tierra no está colocada en esa posición para que haya vida, sino que hay vida porque la Tierra está en esa posición. Es similar a decir que llueve para que las plantas absorban el agua. No, lo que sucede es que las plantas absorben el agua porque llueve. Me parece un poco cíclico, es como la circular, la falacia está circular, ¿no? ah, sí, sí. Pero, o sea, hasta cierto punto tienen razón, tienen razón. No podemos decir, ay, vean, es que Dios hizo todo esto para provocar la vida. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que me preocupa es la parte como de asumir las cosas, como de normalizar esta existencia tan extraña y no hacerse preguntas, como quitar la parte filosófica, porque si vos te pones a pensar, primero, o sea, pongámoslo así desde cero, primero, ¿por qué existe algo en vez de nada? Eso es una gran pregunta, porque pudo no haber existido nada. Y después, ¿por qué ese algo que existe es un algo tan específico que provocó un universo tan específico, que provocar algo tan específico como la vida, que provocó algo tan específico como nosotros?
Y no puedo decir como, sí, sí, el Big Bang, el Big Bang. O sea, la probabilidad de que se diera un universo como este era bajísimo. O sea, es bajísima la probabilidad, es prácticamente imposible. Y sin embargo se dio. O sea, ¿qué no puede llevar eso a una persona a por lo menos sospechar que tal vez hubo algo que tenía una intención o no? Digo, pero los dos lados pueden ser válidos. O por lo menos, digamos, como tener esa extrañeza de decir, wow, o sea, qué loco que las cosas se dieran como se dieran para que se diera la vida. Es muy, muy, pero muy improbable. Entonces, o sea, no es como caer en un bando o en el otro. O sea, por un lado, normalizar el, oh, sí, es que Diosito hizo el universo para la vida. Es como normalizar que las cosas son así. O por el otro lado, como decir, sí, sí, es que fue un accidente y así se dieron las cosas. Como de nuevo, como que se anula la pregunta. O Sale sea, la pregunta, sí, nos vamos solo por el lado del efecto y nos ujú, enfocamos solo en el efecto. ujú. Sí, Sí, porque no muchas veces ujú, buscamos lo que es la causa en sí. ujú. Entonces yo creo que más que todo hay que desarrollar el porqué de las cosas, ¿verdad? Y no quitarle ese, esa parte. Sí, como de misterio, de extrañeza. Exacto, exacto, sí, porque como decías vos, las probabilidades de que el, el universo sea así son bajísimas, son casi imposibles. Entonces aquí lo extraño es por qué más bien existe algo. Ujú. Sí, yo me acuerdo de un libro de Nietzsche que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Y vieras que, o sea, ese libro comienza de una manera que a mí me sorprendió. Es más, aquí lo tengo, lo voy a leer. Dice, en algún apartado rincón del universo, desperdigado de innumerables y centelleantes sistemas solares, hubo una vez un astro en el que animales astutos inventaron el conocer. Fue el minuto más soberbio y más falaz de la historia universal, pero a fin de cuentas, solo un minuto. Entonces, él muestra así como, o sea, como lo maravilloso, lo raro, lo loco de que nosotros estemos aquí pensando, hablando de estas cosas. O sea, ¿cómo puede estar tan normalizado por creyentes y cómo puede estar tan normalizado por ateos? Es Sí, sí, que no, es un y misterio. cada uno da una razón, o cada uno da una causa que en sí podemos decir que es improbable, porque hasta que no evolucionemos todavía más en el conocimiento de nuestra realidad, no podemos llegar a nada concluyente. No sé si me explico. Hasta que nosotros no lleguemos a un punto de entendimiento, no podemos llegar a una conclusión. Ahorita lo que estamos haciendo es que unos y otros dan conclusiones. No, es que esto lo creó Dios. No, es que esto es producto de la casualidad, Del de Big la Bang. probabilidad del Big Bang. Como si fuera una respuesta ya definitiva. Big Bang. Sí, sí. Big Bang, sí, y no. Y no, o sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a hacer una afirmación si todavía no tenemos una contextualización de nuestra realidad? No sé si algún día la humanidad va a llegar a alcanzar ese punto de entendimiento. No, o sea, yo creo que el ser humano quiere resolver como este sentimiento de extrañeza y no sé si es que tengo poca fe, pero no creo que lo vayamos a lograr. Yo prefiero más como explorar esa extrañeza, no huir de ella, ni llenarla con Dios o Big Bang, experimentarla, o sea, salir, ver la noche, ver las estrellas y decir, qué locura, o sea, qué locura, estamos aquí flotando en una piedra alrededor de una estrella ahí que se está incendiando, qué locura, y aquí estamos, pensando, trabajando, soñando, teniendo proyectos, es una locura. Es una locura y ese mismo ejercicio de admiración se ha hecho desde la era, pues desde el humano más antiguo, más primitivo, siempre ha tenido esa fascinación
por las cosas que descubre. Yo creo que más que llegar a una Ujú, conclusión es más bien disfrutar de ese proceso de descubrimiento, porque es ujú. muy, muy interesante, muy bonito. Sí, y aceptar que no tenemos una respuesta. O sea, ¿cómo nos cuesta tener la humildad de decir, no sé, no sé? O sea, aquí hubo una explosión, salió todo esto y no sé qué fue lo que pasó, no sé de dónde vino eso, no sé, no sabemos nada, muy poco, pero no deja de ser interesante el universo y nuestra propia vida. Ok, Así es, así es. voy a leer esta. Falacia de petición de principio. Si Dios no existe, ¿quién creó el universo? El atacante usa una falacia que se produce cuando la proposición, por ser probada, se incluye implícita o explícitamente entre las premisas. Sí, como que dentro de la pregunta se da como una respuesta ahí como camuflada. Es una falacia bastante usada y suele hacerse en preguntas que dan por hecho algo que no se ha aceptado. En el ejemplo, esa frase inició dando por hecho de que existe un quién. Lo correcto sería cómo. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? O sea, como si una pregunta fuera más válida que la otra. Claro, claro. No, y puede haber un quién Ah, y un cómo. sí, sí. No, ¿quién? X. ¿Cómo? Bueno, lo hizo así. Ujú, Para mí las dos preguntas caben entre la respuesta y yo creo que no deben ser ujú. una exclusión una de la otra, ¿no? No se deben de excluir. Sí, sí, y o sea, yo siento que aquí lo que están, lo que están peleando es el tema del quién como una personalización. O sea, como que se está metiendo de lleno que tuvo que haber un ente inteligente o algo personal, ya, como el tema de las conceptos de Dios personales. Pero, o sea, son cuestiones de lenguaje. Vos puedes decir quién creó el universo y se puede responder con algo impersonal. O sea, no pasa nada. Y otro tema de la creación, como es ese término de creación, Claro. que como que siempre evoca algo como muy religioso. Siempre se asocia con algo religioso. Pero aquí el punto es que ¿cómo es que llama? Como los argumentos que usaba Tomás de Aquino. O sea, que él decía que al final tiene que haber un motor inmóvil, que tiene que haber como una causa primera, una causa incausada. O sea, si uno se pone a pensar, ¿de dónde vino el universo? De algo. ¿Y ese algo de dónde vino? De algo. ¿Y ese algo de dónde vino? De algo. ¿Y ese algo de dónde vino? Tiene que haber como una causa incausada, que es uno de los conceptos que se le da a Dios, la causa incausada. Y de ahí vienen los panteístas, que ellos decían que el universo no tuvo un creador porque no hubo nada antes del universo, como que el universo fue eterno. Es como la idea panteísta, Sí, sí. pero sí, Ya aquí el mismo lenguaje ya va sesgado, ¿no? Y aquí ujú, el mismo vocabulario ya va, pues, va viciado de alguna forma. ujú, Cuando hablamos de estos temas, ujú. es difícil, ¿no? Usar un cierto vocabulario correcto para no llegar a cometer falacias. Sí, pero aquí tenemos un problema, y el problema es que el universo tuvo un principio, y eso es un problema, porque si tuvo un principio, y si nos acogemos a esa parte lógica de la causa incausada, entonces tuvo que haber algo externo al universo que lo provocó, que podría ser de cualquier naturaleza, no necesariamente con las mismas propiedades del universo. Y ya se abre las posibilidades de una manera infinita, hasta que no sepamos, digamos, cuál fue la causa incausada o la causa primera. Ujú. Sí, sí, si fuera el caso de que el universo, de que ese fue el principio del universo, sí, pero ¿y si más bien el Big Bang es una continuación De algo. de Ujú, algo, y no el inicio ujú. y ni siquiera su finalidad? Si el universo va hacia una finalidad que desconocemos.
Sí, es que igual pensar, digamos, que el Big Bang fue el inicio, que no hubo nada antes, primero que todo, porque esas condiciones iniciales estaban ahí, específicamente esas condiciones iniciales, específicamente ahí. Y si estuvieron ahí por toda la eternidad, ¿qué fue lo que rompió esa eternidad para que se provocara esto? Porque pudo no haberse provocado nunca. O sea, ¿qué fue lo que Claro. marcó la diferencia entre esa eternidad de espera y ese momento inicial? Y esa eternidad de espera, o sea, es eterna. ¿Cómo fue que llegó a acabarse para que se... O sea, hay preguntas, hay preguntas. A mí lo que me preocupa es veo en la gente respuestas, no veo preguntas. Sí, conclusiones tajantes como si fueran ya la verdad Mm, absoluta. qué increíble, qué increíble.